Ok. Sí, ahí se están conectando. Listo, estamos. Ya. Cuando quieras, Paula. Ok. Hola. Hola a cada uno de ustedes aquí presentes. Muchas gracias por participar de esta iniciativa. Es nuestra primera vez que abrimos por esta vía el curso de sujetos y movimientos sociales de la carrera de trabajo social de la Universidad de Chile, con los estudiantes presentes y con nuestros invitados de este ciclo. La verdad que nos llena de cariño, de ilusión de que estos espacios se mantengan y se reproduzcan con mayor fuerza al interior de la universidad y de la carrera en particular. Y solo recordar que este ciclo de conversatorios que hemos inaugurado este año, pero que viene desde el año pasado, realizándose en la carrera, en este curso en particular, tiene el objetivo de establecer un diálogo directo con los actores, con los movimientos y con las luchas que hoy día están ocurriendo en el Chile contemporáneo. Entonces, queríamos inaugurar con los compañeros y compañeras aquí presentes, sobre todo la discusión de la ciudad justa, de la vivienda y en realidad de las relaciones sociales que queremos ir construyendo, especialmente al calor de la última movilización y estallido social del 2019, que marca un hito importante en la construcción de la historia de este país. Entonces, solo recordar que hasta ahora, con los estudiantes, tanto Daniel como yo y Natalie, a cargo de este curso, hemos desarrollado hasta ahora una aproximación teórica acerca de cómo se entienden los movimientos. Hemos pasado por las distintas escuelas norteamericanas, marxistas, etcétera, para poder entender algunas categorías respecto de el campo de estudio de los movimientos sociales y también establecer un diálogo con algunos trabajadores sociales que están en otros países, Colombia, Argentina, por ahí también en Chile y Uruguay esperamos prontamente, de cómo establecen esa relación entre trabajo social y movimiento social. Entonces, hasta ahora hemos realizado eso y un segundo tipo de conversación que la llevó Daniel acerca de la historia de los movimientos sociales en Chile, algunas matrices teóricas para entender también ese debate en América Latina. Entonces, con este tercer campo de discusión queremos hacer esta cercanía directa con los movimientos sociales, así que no sigo más bien agradecer profundamente a Ignacio, a Luis, a Karina y a Niki por haber aceptado esta invitación y esperar que no sea ni la primera ni la última, que sigamos construyendo un camino largo al calor de una universidad que se abre a esta reflexión, sobre todo en esta coyuntura tan importante que está viviendo nuestro país. Eso por mi lado. Bueno, en esa misma línea, comentar un poco lo que vamos a hacer ahora a las personas que nos están viendo. Ya tenemos harta gente también conectada a partir del Facebook, así que todo esto va funcionando bien. Bueno, la idea de estas sesiones, como bien decía Paula, es poder abrir un espacio de diálogo con representantes de diferentes organizaciones sociales y populares que nos parecen relevantes en determinadas temáticas. Y quisimos partir precisamente con la temática del derecho a la vivienda y la ciudad justa. En tanto, bueno, el movimiento poblador y pobladora ha sido un actor relevante en la política nacional y en la política popular también, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy. Y ahí, bueno, tenemos a 4 personas invitadas, 4 representantes de organizaciones, de 3 organizaciones diferentes que nos pareció muy importante que pudieran compartirnos un poco su experiencia. Entonces, voy a explicar fundamentalmente lo que vamos a hacer en este ratito. Vamos a dar un espacio para que nos puedan plantear algunas temáticas que le hemos sugerido a los chiquillos y las chiquillas en relación a su experiencia organizativa y a sus lecturas también del periodo. Y posterior a ello, la gracia es que podamos también hacer un espacio de conversación donde a partir de esas mismas provocaciones que nos hagan, poder empezar a reflexionar tanto en términos teóricos como en términos prácticos, como en términos coyunturales también, sobre cómo estamos enfrentando las problemáticas que han surgido a partir de la pandemia.
Entonces, lo que se le ha pedido a nuestras invitadas e invitados es que en un tiempo que no supere los 20 minutos puedan, en el fondo, contarnos, hacer referencia a algunos temas. Los temas que sugerimos, aunque ellos pueden ahí profundizar también en otro elemento, es que nos puedan contar un poco cuáles son las apuestas políticas y los repertorios de acción que desarrollan como movimiento de poblador y pobladora, enmarcado precisamente en este tema del derecho a la vivienda y a la ciudad justa. Que quizás puedan también comentarnos la relación que se establece con el Estado en ese proceso de lucha y organización. O sea, las diferentes apuestas que hay al momento de relacionarse con el Estado, y también las apuestas que han desarrollado en este contexto tan complejo que empezamos a vivir después del 18 de octubre, pero también ahora, sobre todo con el contexto de la pandemia. Y también pedirles si es que pueden hacer referencia, en tanto es de los elementos importantes de discusión del curso, con respecto a algunas categorías, por ejemplo, la misma categoría de movimiento social. ¿Cuánto sentido nos hace? ¿Cuánto sentido nos hace para interpretar nuestra propia práctica? Que también es algo interesante de poder dialogar con los estudiantes presentes. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Yo voy a hacer el papel de malo acá, midiendo los tiempos, que es un trabajo ingrato, pero que hay que hacer. Y voy a tratar de ir a avisarle con algunas morisquetas cuando estemos cercanos al tiempo. Bueno, para empezar, voy a presentarlo a todos y a todas primero. Está con nosotros Karina Stormesan, ojalá lo haya dicho bien, del Movimiento Solidario Vida Digna, Niki Cerón, del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna, Ignacio Muñoz y Luis Aguilera, del Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha MPL. Agradecerle un montón que estén acá, que hayan aceptado la invitación. De verdad, para nosotros es súper importante, no solo el diálogo con nuestros estudiantes, sino también la posibilidad de transmitir esto y que se pueda ver libremente. Entonces, para seguir, vamos a seguir en ese mismo orden las presentaciones. La idea es que ahora Karina, de Movimiento Solidario Vida Digna, nos pueda compartir un poco sus impresiones y yo te voy avisando con el tiempo cualquier cosa. Eso. Muchas gracias, Karina. Bienvenida. Súper. Muchas gracias, bueno, a todas, a todos, a todos los que están conectados. Bueno, yo estoy representando al Movimiento Solidario Vida Digna, también lo conversábamos al inicio, que puede ser un aporte en este contexto. Yo también soy de profesión trabajadora social y estudio un magíster en género en la misma facultad donde están ustedes estudiando ahora, entonces también puede ser interesante a la luz del curso, ¿cierto? Como mi quehacer finalmente se vincula también a organizarme y participar en este movimiento. Para contextualizar, Movimiento Solidario Vida Digna existe hace ya casi 5 años. Es una experiencia que surge de una experiencia anterior, de ya 10 años de un trabajo de colectivos de educación popular, fundamentalmente la población La Bandera, pero hace 5 años surge como movimiento, se decide como crecer en cuanto a este trabajo, a la luz de diversas organizaciones que se unen a este movimiento, organizaciones comunitarias, comités de vivienda, colectivos de educación popular, que confluyen en Movimiento Solidario Vida Digna en 3 territorios de la región metropolitana: la población La Bandera en la comuna de San Ramón, la Pincoya en Huechuraba y la José María Caro en Lo Espejo. Entonces, en estos 3 territorios nos ubicamos estas diferentes organizaciones. Fundamentalmente, hoy en día agrupamos a cerca de 400 familias y con un trabajo activo de 4 comités de vivienda o comités de allegado, que es como el trabajo más potente y sistemático que tenemos. Sin embargo, hay una serie de otras iniciativas, grupos de mujeres o asambleas de mujeres, algunas escuelas de educación popular también que van surgiendo y se han ido moviendo también en todo este periodo. Eso como historia más concreta en cuanto como a principios o perspectivas. El movimiento tiene como base y horizonte 2 elementos fundamentales. Uno es la organización y la lucha, la movilización, como estrategia, tiene como objetivo principal a través de estos 2 caminos el conseguir mejorar nuestras condiciones de vida y también la transformación social. Entonces es como el gran horizonte y
Y la forma de llevarlo a cabo, como decías, es a través de lo que nosotros llamamos como acción directa o movilización o la lucha para la recuperación de nuestros derechos y derechas que entendemos que en este contexto social, político, económico han sido como arrebatados para una gran cantidad de la población en nuestro país. Entonces, el camino es que a través de la lucha y la organización comunitaria poder alcanzar esto teniendo como objetivo final un concepto que nosotros, una noción que nosotros trabajamos, que es la de comunidad organizada, ¿cierto? En vidas todas las acciones que hacemos, las hacemos para que en un futuro las comunidades de nuestros territorios puedan ser lo suficientemente autónomas y ejercer sus derechos. Eso es como a grandes rasgos, y hay una serie de principios también a la base que se han ido como desarrollando, y son todas estas organizaciones que yo les digo que confluyen en movimientos, sí coincidimos en todos estos principios, que sería la participación activa de todos sus miembros y miembros. Consideramos que es un tema difícil, a la luz también del trabajo social. La participación siempre es un tema complejo, suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica es difícil. Nosotros tenemos el desafío constante de que quienes hacen de vocería sean solamente eso, una vocería o una coordinación. En este caso, por ejemplo, hoy día yo estoy siendo vocera del movimiento, pero eso sin que establezcamos relaciones de dominación o jerarquía al interior del movimiento. Sin duda eso es un ejercicio constante, pero tratamos de cada vez hacerlo más carne. También el otro principio es la autonomía frente al Estado, los municipios, los partidos políticos. Nosotros no establecemos, voy a después detenerme en la relación tal vez en particular con el Estado, pero no establecemos vínculo no buscamos, nuestro horizonte es no necesitar ese tipo de relación. Como decía, la acción directa, la lucha, es parte de nuestro sello también. La solidaridad y apoyo mutuo entre todos quienes componemos movimiento, apoyarnos sobre todo ahora en este contexto, por ejemplo, ha surgido con mucho más fuerza este principio, y el feminismo, ¿cierto? También un concepto que se ha venido trabajando a través de los años. Hoy en día hay grupos de mujeres y asambleas de mujeres en todos los territorios para transversalizar un poco el feminismo en todas las prácticas que se realizan al interior del movimiento. Eso quiere decir, por ejemplo, que los comités de vivienda hay que abordar de alguna u otra manera, y ahí la creatividad y el despliegue que tenga cada territorio lo hará, sobre cómo incorporar temas como la violencia de género, trabajarlas desde un principio, ¿cierto? Que se forme parte de nuestras prácticas, de nuestro quehacer. Eso como contexto de movimiento. En relación, tengo anotado el repertorio de acción. Como ya lo he mencionado, dos caminos que confluyen: la movilización, la acción directa, a fin de conseguir derechos básicos, vivienda, educación principalmente, y al mismo tiempo, en esta idea de comunidad organizada, hemos organizado distintas iniciativas. Tenemos los comités de vivienda activos, las asambleas de mujeres, hay escuelas comunitarias que han existido, luego han transformado, hemos hecho escuelas de lenguaje para personas migrantes, principalmente haitianos. En principio pensamos, no sé, hace 2 años atrás, haitianos en general. Luego nos dimos cuenta que las mujeres haitianas no accedían, no participaban por un tema cultural, de machismo mucho más arraigado en su cultura. Pues bueno, la última experiencia fue de una escuela exclusivamente para mujeres haitianas, para favorecer su incorporación, que pudiesen aprender español. Entonces así nos vamos moviendo y generando distintas iniciativas y espacios. Siempre con estos dos focos, la lucha y la organización, la lucha y la organización. En relación a la relación con el Estado, pensé mucho como qué palabra utilizar. Yo diría que es más bien estratégica, por ponerla de alguna manera. Como decía, uno de los principios es la autonomía. Sin embargo, entendemos que en un movimiento de la envergadura como la cantidad de personas que confluimos y las necesidades que surgen desde los propios territorios, a veces puede ser útil, de cierto sentido, establecer ciertas
estratégicamente tal vez ciertos vínculos, por ejemplo, a través de la adjudicación de fondos. Nosotros a veces postulamos a ciertos fondos para, en el fondo, todo lo que pueda hacer algún ingreso que permita solucionar alguna necesidad de las propias comunidades. Lo hemos desarrollado, por ejemplo, la experiencia de escuelas de reinserción para jóvenes de sectores de la educación formal. Y el otro camino de relación, y que es mucho más tensa, y ahí yo creo que compartimos mucho con los compañeros de los otros movimientos también, es cuando realizamos alguna acción directa, movilización, y ahí fundamentalmente en ese momento se nos abre un camino que son mesas de negociación con el Ministerio de Vivienda, en donde nosotros, claro, no vamos a esas mesas de negociación, pero siempre en un carácter, transitando como entre la negociación y también ciertas tensiones, y ahí nos sirve mucho, y lo quería hacer referencia también, Movimiento cuenta, bueno, somos alrededor de 400 familias, y gran parte de los miembros como que estamos bien activos, hay algunas profesiones que confluyen, hay arquitectos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores, que estos saberes a veces pueden ser también súper útiles para sentarse a negociar, por ejemplo, con autoridades, que también son especialistas en ciertas materias. Entonces también nos hemos dado cuenta, y eso es un poco nuestro sello también, de que nosotros como técnicamente nos buscamos siempre preparar harto para cuando tenemos que relacionarnos con el Estado, precisamente para que no nos pongan la pata encima, como coloquialmente uno lo puede decir, para estar preparados, ¿cierto? Que ellos sepan que nosotros como movimiento lo sabemos y no nos van a como a engañar, que a veces lamentablemente sucede, ¿cierto? Sin duda eso tiene desafíos. Por ejemplo, hoy día con la pandemia y las cuarentenas, las posibilidades de movilización, hay que ampliar el repertorio, ¿cierto? No es tan fácil como tal vez uno se pensaba hace unos meses anteriores. Las autoridades saben eso, entonces también ahí hay un cierto aprovechamiento también, porque sabe que es más difícil salir a manifestarse. Entonces, ¿cómo navegamos en esa agua? Requiere como un despliegue también importante de cómo ampliamos la creatividad también de quienes somos parte del movimiento. Eso, en relación al concepto de movimiento social, yo ya no me acuerdo mucho de cómo eran las definiciones más teóricas. Creo que estoy más como anclada en la práctica, y la vuelta que le hemos dado desde movimiento, que es ¿por qué somos un movimiento social? Tiene que ver con algo más orgánico, con que finalmente nos estamos moviendo continuamente, ¿cierto? En 5 años el proyecto, si bien los horizontes y estos principios se mantienen, la forma de llevarlo a cabo ha ido mutando. La forma de cómo construir comités de vivienda, claramente no tenemos un mapa, no hay nadie que sea como varita mágica, que sepa cómo se desarrolla un proceso así, que requiere de mucha energía. Entonces, y las diferentes experiencias han ido cambiando a través del tiempo en función del contexto. Por ejemplo, el estallido social revistió de desarrollar nuevas acciones distintas a las que veníamos haciendo. Hoy en día también la cuarentena hace que desarrollemos nuevas acciones, entonces en ese sentido nos vamos moviendo. Y también quería mencionar que no solo como cuerpo orgánico de movimiento como un todo, sino que también sus integrantes, la orgánica interna de movimiento, permite que también uno como persona, sujeto individual, vaya también moviéndose en esta orgánica, dependiendo de la vida personal. También hay cosas que nos van pasando, y hay momentos en que uno va a poder disponer de mayor energía a movimiento, y en otros momentos que no, o que va a estar en un área y luego en otra. Entonces también permite ese movimiento como bastante orgánico. Eso, y en relación a qué ha pasado ahora, muchos desafíos, el no poder juntarse como has desafiado la forma en que veníamos trabajando. Nosotros nos organizábamos a través de asambleas de comités de allegado, nos juntábamos en promedio, en general, cada 15 días, en los diversos territorios se hacían asambleas presenciales, ese era como el método. Hoy en día no se puede hacer eso, entonces hemos, desde el punto de vista de los comités de vivienda, desarrollado asambleas virtuales. Por ahí hemos estado viendo cuál es la mejor forma, o de qué manera también hacerlo. El acceso a internet es difícil. Sí, tal vez nos puede ser difícil a nosotros hoy día ya trabajar, estar con pobladores, los vecinos, las vecinas, es mucho más difícil también la conexión a internet. Entonces ahí hemos tratado de cranearnos distintas formas, videos, el WhatsApp ha sido muy útil
para mantenernos comunicados. Y también se han desplegado una serie de acciones que, como yo decía, no son originales como de movimiento, pero que se han desarrollado, como son, hoy en día tenemos ollas común en algunos territorios, que ha sido súper importante ante la necesidad del hambre como urgente. No era una necesidad hace 4 meses atrás, pero hoy día es una necesidad donde mucha energía se ha volcado ahí a levantar ollas comunes en los territorios. Hemos tenido mucho apoyo también, nosotros hemos hecho campañas como a través de redes sociales, para poder recibir aportes para poner a disposición de las comunidades. Y también hemos levantado experiencia ya en 2 territorios de redes de abastecimiento súper interesantes, porque eso también nos ha permitido acercarnos más a lógicas cooperativistas, que tal vez es algo que ha estado siempre rondando en movimiento, pero hoy día tal vez se está haciendo un poco más carne a través de estas redes de abastecimiento. Eso diría yo principalmente. Pues sí, hay más preguntas. Ahí sí, me había silenciado. Muchas gracias, Karina. Perfecto con los tiempos. No hubo necesidad de decir nada, así que mejor aún, no tengo que cumplir el papel de fiscalizador de los tiempos. Muchas gracias, Karina, por la experiencia. Bueno, ahí la gracia es que los chiquillos y las chiquillas que están presentes en la sesión, dentro de la sesión de Zoom, también pueden ir haciendo sus preguntas, preparando sus preguntas o sus comentarios, o incluso la gente que nos está viendo un montón de gente a través de Facebook. También, si quieren plantear sus preguntas, ya te han mandado incluso algunos saludos, Karina. Por ahí, bueno, también pueden plantear sus preguntas ahí, las vamos a estar recogiendo y las vamos a comentar. Gracias, Karina. Le vamos a dar ahora el paso a Nicky Cerón, sí, el Movimiento Pobladora y Pobladora Vivienda Digna. Nicky, bienvenido. Muchas gracias. Y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para comenzar haciendo un poco la breve historia de nuestra organización, nosotros partimos en el año 2017, a partir de 2 comités de vivienda en la comuna de Maipú, y después se fue expandiendo la organización. Actualmente estamos con comités de vivienda en Maipú, en Estación Central, y en la comuna de Santiago Centro, aquí en la región metropolitana. Y además agrupamos a comités de pobladores y pobladoras de campamentos en Antofagasta, en el macrocampamento Los Arenales, en Osorno. Ahí también hay organizados campamentos y comités de allegados, en la zona de Rahue Alto. Y en Iquique, durante el mes pasado se integraron un comité de campamentos de alto auspicio. Esa es como actualmente nuestra presencia a nivel nacional. Respecto como a nuestras propuestas y repertorios de acción, creo que antes de responder a esa pregunta hay que un poco contextualizar más o menos desde dónde partimos nosotros, desde qué diagnóstico y qué necesidades abordamos. En ese sentido, nuestra organización parte de las necesidades que se dan en los barrios populares. Evidentemente, centrado en el tema de la vivienda. Pues. En ese sentido, partimos de una necesidad material que tiene que ver con la carencia habitacional de los compañeros y las compañeras agrupadas. Y en términos de las necesidades políticas, está la necesidad de organizarse para poder hacerse respetar de alguna otra manera ante la institucionalidad, avanzar en nuestras demandas. Y existe la necesidad de amplificar las voces que desde los barrios obreros, ¿cierto?, las poblaciones populares, estamos denunciando la exclusión del mercado de la vivienda y de la exclusión también de la sociedad política. En ese sentido, partimos de diagnósticos básicos. El primero es la exclusión que como pobladoras y pobladores sufrimos del mercado de la vivienda. Es una exclusión de raíces históricas, y que es un padecimiento generalizado en este momento en Chile por las clases populares y medias que se ven expoliadas, ¿cierto? Por quienes manejan el mercado inmobiliario básicamente. Que están nucleados, ¿cierto?, entre otras partes, en torno a la Cámara Chilena de la Construcción. Y el segundo diagnóstico, la radical exclusión política y social que sufrimos las organizaciones de pobladoras y pobladores.
más allá de los canales que puedan haber de gestión de las demandas o de procesamiento de los conflictos, que muchas veces son inexistentes, los espacios de participación para organizaciones populares, ya sea en los gobiernos locales o a nivel central, son básicamente inexistentes o son simulados, ¿cierto? Se abren participación de repente en consultas ciudadanas de la MUNI, pero son simulados. Ahí no existe una participación real, sino que es una extensión de la participación popular dentro de la democracia burguesa, que se expresa básicamente a través de votar cada cierto tiempo por algo o por alguien, pero no de decidir realmente qué se hace con los recursos públicos, qué se hace con la política pública, etc. El otro diagnóstico, ¿cierto?, tiene que ver con la mercantilización total de la cadena productiva y distribución del mercado de la vivienda. Y en ese sentido, estamos ante un Estado que su única posición o ángulo de enfrentamiento del problema de la vivienda popular es la política subsidiaria, y nada más. Política subsidiaria para comprar vivienda y política subsidiaria para el arriendo. Y el otro diagnóstico que es súper importante en nuestra conformación como organización es que partimos de la base de que para cambiar la sociedad en el sentido de una manera favorable a los intereses populares, no basta solo con exigir, ¿cierto?, sino que también debemos desarrollar, como decía Recabarren, ¿cierto?, la inteligencia del pueblo, que era la manera en que los viejos de inicio del siglo XX tenían para nombrar lo que después y ahora conocemos como el desarrollo y la construcción de poder popular. Eso implica el desarrollo y la construcción de las capacidades propias, ¿cierto?, más allá de nuestra organización, sino como movimiento popular de elaboración política, de organicidad y de capacidad de movilización. Dicho eso, ¿cierto?, que es como de dónde partimos, podemos hablar sobre nuestro repertorio de acción, ¿cierto? Ahí yo creo que una buena manera de ordenar esa discusión es dividir como las dimensiones en las que nuestra organización se mueve, por cierto. Hay una dimensión que es los repertorios de acción que utilizamos hacia adentro de los territorios populares de nuestra organización, que tiene que ver básicamente con el desarrollo de espacios de organización y participación política para los vecinos y vecinas agrupadas, que les permita formarse, empoderarse, para ocupar una palabra de moda, desarrollar su potencialidad, ¿cierto?, y al mismo tiempo constituirse como una puerta a la comunidad en la que se desenvuelven. Eso se expresa en la orgánica de nuestros comités, ¿cierto?, que ahí coincidimos con Karina en el sentido de que nosotros también trabajamos con vocería, ¿cierto? Las directivas de las personalidades jurídicas de nuestros comités son meramente nominales, en un esfuerzo o uno de los tantos esfuerzos que hacemos para evitar fenómenos tan comunes en la organización de pobladoras y pobladores como el caudillismo, como la personalización, como el autoritarismo. Entonces se trabaja en base a comisiones, a equipos, ¿cierto? Y la mayoría de los órganos, o la totalidad en realidad, son colectivos. Y además de esa iniciativa orgánica, en los distintos comités se trabajan variados temas, ¿cierto?, desde necesidad económica, no sé, actividades de esparcimiento, círculos de mujeres, talleres de formación técnica y política, etc. Y en cuanto a nuestros repertorios de acción hacia afuera, es decir, hacia la sociedad en general y las demás instituciones y organizaciones hermanas, hemos optado por desarrollar e impulsar espacios de coordinación para las organizaciones de pobladoras en general, ¿cierto?, de generar contacto y alianzas con instituciones relativas al problema de la vivienda. En ese sentido, nosotros durante el 2018 estuvimos participando del Frente de Resistencia Urbana con otras organizaciones de pobladores, entre ellas el UGAMAU. Después del 2019 y 2020 hemos estado participando en una coordinadora de organizaciones de pobladoras y pobladores que ahora está participando en el bloque de pobladores de Unidad Social, entre otras cosas. Ahí estamos en esta coordinadora, ¿cierto?, con los compañeros del Movimiento Solidario, con la gente del MPL y varias otras organizaciones más. Y también dentro del repertorio de acción hacia afuera está nuestra relación con instituciones, ¿cierto?, con universidades también. Por ejemplo, en ese sentido,
Nuestra organización funciona como centro de práctica para la y los estudiantes de trabajo social y de psicología de la Universidad Católica Silva Enrique, que actualmente se están haciendo su práctica en el comité que tenemos en Santiago Centro, en Latinoamérica Unida. Bueno, y esos repertorios de acción, ¿cierto? En cuanto a lo que se plantea en la pregunta, se orientan hacia la apertura de canales, ¿cierto? De procesamiento y de negociación de las necesidades y demandas populares, ¿cierto? En particular relativa al problema de la vivienda. Y eso se va a expresar en términos como de la acción colectiva en el espacio público de diferentes formas según la necesidad política concreta. Se puede expresar en acción directa, se puede expresar en mesa de trabajo, en una variedad de formas. Respecto a la relación y el posicionamiento que tenemos con el Estado para conseguir, ¿cierto?, avanzar en el derecho a la vivienda y a la ciudad, ahí creemos que primero hay que partir por una aclaración conceptual igual, que a propósito de la temática de su curso podría ser útil, que tiene que ver con separar dos conceptos que hacen referencia a dos realidades muy distintas, o espacios distintos, pero que están relacionados dialécticamente en nuestra sociedad, que tiene que ver uno con el Estado como institución y el otro con los gobiernos de turno, que son cuestiones distintas y que aluden a procesos y a relaciones políticas muy distintas. El Estado, ¿cierto?, como institucionalidad, que en nuestro país al menos ha sido históricamente permanente durante los últimos 200 años, cambios de orientación más o menos, ha sido una institución dentro de la sociedad chilena permanente. Como estructura, ¿cierto?, central de administración del aparato burocrático, de las Fuerzas Armadas y de orden, de la gestión de los recursos, etc. Entonces ahí hay una estructura estatal que nosotros tenemos enfrente, pero que no es solo una estructura de la sociedad, ¿cierto?, que funciona con una lógica propia, sino que también es un espacio de expresión de la lucha de clases y de los distintos conflictos y contradicciones de la sociedad en que vivimos. En ese sentido, consideramos que para el movimiento de pobladores y para el movimiento popular en general es una necesidad expresarnos políticamente como pueblo en esos espacios para avanzar en nuestra emancipación económica y sociopolítica. Lo que no significa de ninguna forma que sea la única vía de expresión ni la última de nuestras organizaciones y del movimiento popular en general. Y el otro concepto del gobierno, ¿cierto?, que responde a la administración coyuntural de las funciones del Estado de tal o cual expresión política. En este sentido, en lo que va de democracia neoliberal, nos ha tocado relacionarnos con gobiernos representativos de intereses neoliberales, ¿sí?, que son los intereses que también de nuestros adversarios directos, que podríamos como englobar en el ámbito del mercado inmobiliario. Por lo que esa relación con el Estado está marcada permanentemente por el conflicto y la movilización de parte nuestra, y de parte del Estado está marcada por tres conceptos, diría yo, que es la invisibilización de nuestras demandas y nuestras organizaciones, la represión a la movilización y la criminalización de nuestra lucha también. Generalmente el Estado responde, o su primera respuesta es la represión y la judicialización de los conflictos. Bueno, y dicho esto, es importante entender que nuestra organización aporta a organizar la demanda por vivienda, ¿cierto?, de los sin casa, de las arrendatarias, de los allegados, etc. Y al mismo tiempo intentamos aportar e implementar a nivel de la sociedad en general un proyecto popular de gestión del problema de la vivienda. Y en ese sentido, a la vez que intentamos construir esas capacidades como organización y como movimiento popular, también debemos ser capaces de construir hoy las viviendas que se necesitan. Entonces, por eso nuestra relación con el Estado es ambivalente, dialéctica, coyuntural, porque estamos permanentemente chocando contra su policía, pero también permanentemente estamos sentados con ellos viendo de qué manera se pueden hacer avanzar los proyectos habitacionales. ¿Sí? Entonces, es una relación compleja, básicamente. Sobre el tema de cómo nos definimos, si como movimiento social o no, estuvimos pensando ahí con algunos compañeros y compañeros, y no es una discusión que se dé mucho en la organización, número uno.
aunque igual se da de repente, ¿cierto? En términos objetivos, creo que en ningún espacio de nuestra organización he escuchado a alguien decir somos un movimiento social, así como para graficar la relación. Y creo que eso tiene que ver con la identidad popular que porta y expresa nuestra organización. Y en ese sentido la definición que más usamos y nos acomoda es la de organización popular, más que movimiento social u otra parecida. Y como para aportar a la temática del curso, yo creo que esto tiene que ver con un par de cuestiones. Primero, con lo exógeno del concepto de movimiento social, que nos fue creado para representar o significar la realidad latinoamericana y que pretende, en la mayoría de los casos, describir algún tipo de movimiento y acción colectiva no clásicos, ¿cierto? A nivel de la sociedad capitalista. Y en este sentido, la lucha pobladora en la historia chilena está en la base de la experiencia histórica de nuestro pueblo. Entonces, en la gente agrupada existe una asociación casi natural entre la posibilidad de tener una vivienda y la necesidad de la lucha sociopolítica, ¿cierto? Porque todos venimos de abuelos o abuelas que se tomaron un terreno o que vivieron en un campamento, etcétera. Y la realidad actual de la democracia neoliberal es que para tener una casa hay que pelear sí o sí. Ahora, eso no quiere decir que en Chile no exista un movimiento social por la vivienda, así como existe un movimiento social feminista, un movimiento social medioambiental, etcétera. En Chile existe, de hecho, y casi siempre ha existido, al menos desde el siglo XX, un movimiento general de opinión interclasista que plantea la urgencia de abordar desde una óptica al menos no neoliberal el problema de la vivienda popular y la gestión de la ciudad. Y ese movimiento de la sociedad popular y de los sectores medios, que es un movimiento social, es mucho más amplio que tal o cual organización de pobladores. ¿Okay? Y creo que el hecho de que no haya penetrado esa definición de movimiento social en nuestra organización en particular tiene que ver también con un cierto mecanismo de defensa y diferenciación en términos de la extracción de clase de nuestra organización y del objetivo expreso de que esa organización o esas iniciativas se mantengan bajo control de los pobladores, en términos de su dirección, de la creación de sus objetivos, etc. Pero no obstante, igual nos consideramos parte del movimiento social general por la vivienda. No sé si se entiende a lo que voy. Y otra cosa que se puede agregar en torno a este tema del movimiento social es que creo que lo que se podría compartir desde nuestra organización una cierta crítica política a la noción y a la praxis política que contiene esta noción de movimiento social. Esta es una postura que no es generalizada en nuestra organización, que también incluye distintas opiniones políticas sobre este tipo de temas. Bueno, lo que voy con esto de la crítica es que esta noción de movimiento social sirve para caracterizar y significar ciertas expresiones de acción colectiva, pero al mismo tiempo esas acciones colectivas de tipo movimiento social tienen ciertas limitaciones políticas, ¿cierto? Graficarlo con un ejemplo. Es muy difícil que el movimiento social por la vivienda en Chile, ¿cierto? Este movimiento de opinión y distintas organizaciones que le echan todo para adelante, ¿cierto? Desde las redes sociales, desde la acción directa, etcétera, puedan tener la capacidad para cambiar la institucionalidad de vivienda actuando como movimiento social, creemos. Si es que este no posee algún tipo de estructura orgánica centralizada o coordinadora o lo que sea, porque al momento de que, yo creo que algo que viven todas las demás organizaciones o los compañeros y compañeras que están aquí presentes, cuando se planifica una lucha por un terreno, por un proyecto habitacional, se planifica estratégicamente y se ordenan los golpes que les vamos a dar al enemigo y a los adversarios, y sin esa planificación y ese tipo de centralidad y coordinación es difícil que en un país como el nuestro se pueda avanzar en correr el cerco institucional o los cercos que sean. Y por último, bueno, igual eso no quiere decir
que la figura de movimiento social no tenga una potencialidad súper potente en nuestra sociedad actual. O sea, son muy útiles para instalar temas en la agenda pública, para presionar la agenda del gobierno, ¿cierto? Pero tienen ciertas limitaciones políticas también. Y respecto al último punto, que igual han sido nuestras apuestas en esta pandemia, frente a la emergencia sanitaria, básicamente nuestra organización se volcó, aunque no totalmente, hacia adentro, ¿cierto? Porque desde aproximadamente abril nosotros advertimos a la interna la gravedad de la crisis de cesantía y económica por la que estaban pasando la mayoría de los que estamos agrupados en la organización. Entonces, se acordó impulsar las iniciativas territoriales, ¿cierto? Sean nuestras o ajenas en los territorios en que estemos, respecto al abastecimiento y al autocuidado en términos de la crisis sanitaria. Y en ese sentido, desde el Comité Latinoamérica Unida en el centro ya se realizó la primera compra de la cooperativa de abastecimiento que levantamos, que sirvió no solo para abaratar costos, sino que también permitió la creación de un fondo solidario, ¿cierto?, que permitió abastecer de canasta de mercadería a los vecinos y vecinas que más lo necesitaban de manera gratuita. Y así también, no sé, en Maipú, por ejemplo, se está impulsando una iniciativa de financiamiento para la ocupación del terreno que tienen las compañeras y los compañeros allá. Que es un terreno que ya fue asignado al Comité Esperanza Popular de Maipú, pero que los compañeros y compañeras debieron ocuparlo para asegurarlo. Eso tiene que ver con que además de las iniciativas de la pandemia también hemos seguido y debimos seguir con la lucha y los temas que teníamos proyectados para este año. Y en Antofagasta, en Osorno y en Iquique, nuestros compañeros y compañeras también están levantando comedores populares en los campamentos en los que están presentes, como forma de hacerle frente a la coyuntura. Y otros temas se han mantenido, como esta cuestión de la práctica de los estudiantes de la Silva Enrique, que por el tema de la pandemia ha sido súper útil tener el apoyo de esos estudiantes de psicología, porque han sido capaces de abordar, ¿cierto?, la situación de salud mental crítica por la que estamos pasando como en cualquier territorio en realidad. Eso como para comenzar. Muchas gracias, Niki. Justo en el tiempo. Así que agradecer también eso. Bueno, comentar que nos han llegado un montón de saludos de personas que están viendo la transmisión, no solo desde acá, sino desde Colombia, desde la Patagonia Argentina, desde México, desde Valparaíso, Antofagasta, La Calera, Puerto Montt, Chihuayante, etcétera, etcétera. Así que qué bonito que estas cosas efectivamente sirven para poder abrir diálogos con otras personas. También están llegando algunas preguntas que las estamos ahí anotando, cosa de poder hacérselas al final también. Bueno, y ahora seguimos con las presentaciones. Le damos la palabra ahora a Ignacio Muñoz y Luis Aguilera del Movimiento de Pobladores y Pobladores en Lucha. Ahí no sé quién de ustedes va a partir, pero denle nomás. Bienvenidos. Gracias. Yo parto. ¿Puedo compartir un PowerPoint, una presentación? Sí, dale. ¿Sí? Ya. Pero me tienen que gritar ustedes. Y sí. Perdón. Disculpen. Ahí parece que sí. Perfecto. Ya. Bueno, lo primero es, bueno, el movimiento brevemente se inicia el año 2003 con el Comité de Vivienda llamado Lucha en Peñalolén. Y el año 2006 la y los compañeros deciden, llegan a las conclusiones luego de hartas luchas, hartas peleas importantes que dieron allá, de que no bastaba con tener solamente un comité de vivienda y era necesario como dar autodefinirse y trabajar pensando en un movimiento social y político. Y así es como ya nace el MPL propiamente tal, con su nombre y todo desde el año 2006. Antes me interesa, antes de entrar como a
a los ejes de discusión que se plantearon, contar, por ejemplo, que el MPL es uno de los movimientos fundadores y uno de los movimientos importantes dentro del Partido de Igualdad, que es un partido bastante diferente a lo que son los partidos tradicionales en Chile, compuesto sobre todo por movimientos sociales, por movimientos políticos. Se define como un partido herramienta de los pueblos y de los movimientos. Después podemos profundizar un poco más en esos temas si es que es de interés. Y por otra parte, el MPL es parte de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras. La federación cuenta con comités y movimientos miembros de Arica hasta y nosotros como MPL tenemos presencia aquí en la región metropolitana, en comunas como Peñalolén, Conchalí, Pudahuel, y con harta fuerza también en Calama. Bueno, esta es la definición que se estableció en el encuentro de militantes del año 2014 realizado en Concepción. Más que leerlo, destacar el segundo párrafo, donde decimos: militamos y luchamos por una transformación revolucionaria de la sociedad, construyendo la vida digna mediante territorios libres. Apelamos a las comunidades que se autogobiernan, a la solución colectiva de necesidades y se define el feminismo comunitario, el socialismo autogestionario y la búsqueda de la unidad latinoamericana como ejes políticos. Y respecto a la temática en relación al Estado, nosotros definimos que son tres formas de lucha, tres planos que se integran y están en tensión permanente. Por una parte decimos que estamos contra el Estado, y ahí es donde se desarrollan las acciones directas, la desobediencia, la lucha contra los aparatos represivos y de orden, que la compañera y el compañero mencionaban también. La lucha sin el Estado, que tiene que ver con la autogestión, con la construcción de las prácticas sociocomunitarias, que son al borde o en contra o sin la legalidad, y mediante el ejercicio de la autonomía real de la clase. Y también la lucha desde el Estado, que tiene que ver con irse apoderando con porciones del Estado burgués, recuperando recursos, que son recursos que finalmente igual vienen de la clase trabajadora, y por lo tanto es necesario recuperar y poner a disposición de las necesidades de nuestra clase. Y ahí, por ejemplo, vemos que en el eje sin el Estado, la autogestión, el desarrollo de una economía popular autogestionaria, se puede ver, por ejemplo, Ignacio y yo estamos acá como representantes de la incubadora autogestionaria de cooperativas populares, la educación, las prácticas de educación popular que desarrollamos permanentemente, y un sinfín, las prácticas de salud comunitaria, y un etcétera gigante. En la lucha contra el Estado, como decíamos, la acción directa, la movilización, la FENAPO es una instancia de organización permanente y de coordinación de estas luchas, sobre todo en el tema de la vivienda, pero también en otros ámbitos. Y desde el Estado, lo que decíamos, reorientar las políticas públicas y los recursos hacia el interés de la clase, y ahí la herramienta nuestra es el Partido de Igualdad. Algunos como elementos importantes de cómo se concretan las formas de lucha tienen que ver con el mandar obedeciendo, la horizontalización de la estructura, lo que un poco en la línea de lo que comentaban la compañera y el compañero, la politización de lo social y socialización de la política, es decir, todas y todos hacemos política desde las asambleas. La estructura se construye desde abajo hacia arriba, la instancia máxima del movimiento es el Congreso de Pobladoras y Pobladores, y de ahí vienen encuentros de militantes, y por área temática también todas las unidades productivas o socioproductivas se organizan en asambleas, además de los comités de vivienda o las unidades territoriales específicas. El tema de que la construcción del buen vivir se empieza hoy, es decir, se debe realizar una prefiguración política. No aspiramos a que el día que venga esa ansiada toma del poder, la toma del Palacio de Invierno, de ahí recién empieza la construcción del socialismo. Eso empieza hoy día o empezó ayer. Y el tema de que la clase necesita empezar a desarrollar desde ya sus propias fuerzas productivas.
Tal como mencionaban los compañeros, la compañera, el movimiento centra su acción en la praxis más que en una reflexión teórica de tipo académico, pero con el pasar del tiempo, sobre todo con la vinculación que hemos tenido acá con el núcleo que dirige Paula en trabajo social, nos encontramos, por ejemplo, que si queremos ver algún teórico internacional, porque bueno, el compañero mencionaba Recabarren, por ejemplo, y tenemos hay una afinidad importante ahí, pero pensando en teóricos más internacionales, si se quiere, Metzaros, por ejemplo, nos parece muy interesante porque no es solo luchar contra el capital y el capitalismo, sino que contra el metabolismo social y la lógica de explotación que hay detrás. Y por eso es que la autogestión se nos presenta como un eje importante. El Ignacio va a profundizar un poco más con el concepto de autogestión ampliado. Bueno, acá hay una definición de autogestión, pero la vamos a pasar rápido, porque me interesa cómo llegar a esto. Cuando hablamos de la necesidad de desarrollar economía popular autogestionaria, cooperativista, vemos que acá hay el proyecto político, de praxis política, apunta a que, por ejemplo, si lo pensamos a nivel de individuos o de familias, lo que buscamos con crear cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo, redes de abastecimiento, tiene que ver con un mejoramiento en términos de calidad, un mejoramiento en términos de localización, de los horarios y de las posibilidades de participación y democracia. Podemos consumir de mejor calidad o podemos tener un trabajo de mejor calidad. También el cómo construimos una ciudad tiene que ver no solo con dónde están nuestras viviendas, sino que también dónde vamos a desarrollar nuestras actividades vitales. Y en ese sentido, dónde trabajamos, dónde consumimos, es súper relevante, y el modelo de ciudad capitalista, que en su exageración es Santiago, claramente es un modelo atentatorio contra la calidad de vida de las clases populares. No tiene sentido que pasemos 2, 4, 5 horas viajando para ir a un trabajo más encima mal remunerado, más encima con condiciones de explotación y de alienación tan profundas. Y por lo tanto eso es atentatorio contra los horarios familiares de nuestras comunidades y con las posibilidades de tener real participación y democracia en el espacio del trabajo y en el espacio del consumo. O sea, si uno compra en el supermercado, no tiene ninguna posibilidad de sentarse con Polman a hacer una asamblea para decidir qué vamos a comprar, dónde vamos a comprar, o algo por el estilo. En un nivel intermedio vemos que tenemos a nuestras comunidades, al movimiento, a nuestro partido, y ahí el objetivo pasa por la creación de una red socioproductiva que genere recursos económicos, que genere tiempo de militancia, porque ahí la actividad vital pasa a ser militancia también. O sea, si trabajo en una cooperativa autogestionaria, parte de una red de cooperativas, el tiempo que esté trabajando también va a ser tiempo de militancia. Y por otro lado también tenéis la posibilidad de que si colectivamente organizas tus tiempos, por ejemplo, si hay una movilización por la vivienda, una cooperativa de trabajo perfectamente podría designar a compañeras o compañeros que vayan a la movilización mientras otros mantienen la función productiva, o de plano decidir parar por ese día y sumarse a la movilización, por ejemplo. Y en ese sentido, las capacidades de autogestión que se generan son súper importantes, porque así como uno aprende a luchar luchando, uno aprende a autogestionar autogestionando. Aunque suene medio obvio, no es tan así. Está bien, valoramos los conocimientos técnicos que nos pueden entregar la universidad o las instancias profesionalizantes o técnicas, pero en realidad creemos que el capitalismo no solo nos expropia el fruto del trabajo, sino que también nos expropia la posibilidad de pensar en el trabajo, de dirigirlo, de planificarlo, de gestionarlo. Entonces eso es lo que hay que recuperar. Y a nivel de clase, entonces, el objetivo pasa por la construcción de poder popular. Y ahí vemos que hay dos dimensiones muy importantes que tienen que ver con la autonomía económica que podemos desarrollar como clase, y por otro lado con la construcción de infraestructura y medios propios. Es decir, cómo empezamos a tener, por ejemplo, nuestras propias redes de abastecimiento, una conversación que la hemos tenido muchas veces. Si hay un gremio
facho y antipopular en Chile son los camioneros. Podríamos mañana ganar un gobierno, no sé cómo, pero pongámosle, imaginémonos, en ese ejercicio imaginario, ¿cuánto tiempo se demorarían los camioneros en hacernos un paro nacional y mandarnos nuestro gobierno popular a la punta del cerro? El desabastecimiento sería inmediato. Entonces, necesitamos tener nuestras propias fuerzas productivas al servicio de los intereses de nuestra clase. Voy a dejar acá la presentación, le doy el pase al Nacho y después ahí podemos retomar con las preguntas. Gracias, Luis. Bien, gracias. Gracias por la invitación ahí a las profesoras y profesores del núcleo. Quiero partir aprovechando la platea que nos ofrecen para volver a denunciar una vez más a este gobierno criminal, por si hay alguien ahí escuchando o escuche, esbirros de este gobierno, este mal gobierno, ¿cierto?, que está haciendo un manejo asesino de esta pandemia, ¿cierto? Hemos visto recrudecer además desde el 2019, finales del 2019, la criminalización de los movimientos sociales, de las luchas populares. Bien, dicho eso, voy a aprovechar que los compas ya han hablado harto, ¿cierto?, sobre los distintos temas de la vivienda, la ciudad, y las preguntas que nos han hecho, y voy a tratar de responder esas preguntas desde una óptica un poco más desde arriba, más en el tiempo. Querría señalar que a propósito de esta idea de hacer una lectura del periodo actual, estamos en un momento, ¿cierto?, donde la historia del movimiento de pobladoras, de pobladores de Chile, y diría sin duda de Latinoamérica, en una nueva fase evolutiva nos encontramos, ¿cierto?, en la cual se ha pasado de una perspectiva, o se está caminando cada vez más fuerte hacia ello, desde una perspectiva de luchas por la reivindicación de derechos a la vivienda, derechos a la ciudad, hacia las luchas por la revolución urbana, así directamente, ¿no? Claramente lo vemos en el caso de los movimientos asociados a la CELVIP, la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Urbanismo, muy particularmente en el caso de nuestra América con el movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, que por supuesto están en otro contexto muy diferente que el nuestro. Pero que aquí también se dan, ¿no? Y el MPL, la FENAPO y en mi opinión, los movimientos hermanos aquí de los compañeros y de los que estamos en general en el bloque poblador estamos también. Es decir, no estamos renunciando a que hay que luchar por los derechos. Esa es una herramienta fundamental en un sistema como este. Sin embargo, como decimos en el MPL, los derechos son la palabra escrita de los ricos. En ese sentido no nos hacemos ilusiones, ¿verdad? Pero como han dicho los compas, esto es un gallito permanente, que se requiere estar en la tensión de negociar y luchar sin bajar la bandera, y al mismo tiempo con pragmatismo, ¿es cierto?, en el cotidiano, y sin perder el horizonte utopístico a largo plazo. Y en ese sentido, pues una revolución urbana aspira no a integrarse a esta sociedad, sino a transformarla. Entonces, claramente hay unos objetivos que son anticapitalistas, antipatriarcales, y cada vez más, diría yo, descoloniales en este sentido de poder enraizar en las propias realidades locales y superar la visión moderna de la colonialidad que aún pervive, ¿cierto?, acá. Entonces, esta idea también, ¿no?, de ser anticapitalistas implica poder asumir varias identidades, ¿no? Nosotros somos un movimiento de pobladoras y pobladores, pero no nos entendemos diferente que los trabajadores y las trabajadoras, y tampoco nos entendemos distinto que los pueblos. Somos pueblos, somos trabajadoras, trabajadores, somos pobladores, ¿no? Y el macro sujeto, poblador, pobladora, es un sujeto muy diverso, ¿verdad? En la pobla habitan los trabajadores, los desocupados, las viejitas, los viejitos, las mujeres, los niños, todos, pues, es un mundo. Y si uno lo mira además a nivel global, pues es un actor cada vez más importante, toda vez que además está la presencia de los migrantes, ya no solo del campo y del mundo indígena, sino de distintos lugares. Entonces se está armando una fuerza pobladora transnacional ahí, mixturada con movimientos de migrantes, que es muy, muy importante tener en cuenta. Por otro lado, por supuesto, el tema de asumir el antipatriarcalismo en una historia donde las mujeres en las luchas de nuestra América ha sido y sigue siendo y será fundamental, y es el caso del movimiento de pobladoras y pobladores en general, ¿verdad? Un destacado protagonismo que durante muchos años había de alguna manera quedado invisibilizado, digámoslo, pues, ¿no?, por dirigencias masculinas, etcétera, y que eso está cambiando.
Y por otro lado, entonces, como decía, esta idea de una dimensión descolonial que logre ir más allá de los parámetros modernos, ¿no? Yo diría que el primero es esta idea del poblador que finalmente se ha instalado desde el mundo académico y desde la izquierda tradicional, de que con suerte habría aparecido, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX, con la lucha arrendataria, etcétera, y la mayor parte de las veces se habla del origen poblador como un sujeto que surge a mediados del siglo XX, en los 50, 60, etc. Pero más bien lo que algunos autores han ido mostrando en la historia social justamente es que surge con este sistema capitalista. Es decir, cuando llegan los españoles y conquistan América, empieza a haber una serie de masas marginales, tanto de españoles como de crecientes grupos de mestizos que son los que quedan afuera de la ciudad, que son, ¿cierto?, los que llegan a poblar los intersticios, las periferias urbanas, etc. Entonces, esto es muy importante para hacer un cambio, un giro en la mirada que permita entender que el poblador es un sujeto que está aquí desde el comienzo y que sus luchas han dado cuenta, si uno las sigue atentamente, y no solo sus luchas, sus prácticas además, de estos cambios históricos. Entonces, sin duda, los movimientos de pobladores, las organizaciones, como las conocemos hoy día, surgen en el siglo XX, pero no así el sujeto poblador. Entonces, por supuesto, hay una herencia, por lo demás, una herencia triple, podríamos decir, de este sujeto poblador que recoge la dimensión comunitaria ancestral indígena, la dimensión, ¿cierto?, de todas las prácticas autogestionarias de sobrevivencia popular, y sin duda, y ahí discrepando con autores como Salazar, por ejemplo, yo pienso que está también la importante herencia de las luchas de la izquierda, sobre todo de la izquierda revolucionaria, que han alimentado las prácticas, los imaginarios de los movimientos de pobladores. Entonces, nosotros en el MPL, desde el primer día, cuando se abre una asamblea, lo que se dice, siempre con la verdad por delante, es que la lucha por la vivienda es importante, pero al mismo tiempo pensamos que es una excusa para organizar a la población. ¿Por qué? Porque los problemas de los pueblos se resuelven militando. Entonces, la forma de recuperar, de regenerar el tejido social, ¿cierto?, y aspirar a una otra sociedad, pasan por ese camino. Entonces, a veces se nos ha criticado de que sí, claro, pero ustedes, los militantes, solamente tienen esa idea, qué sé yo, pero resulta de que primero hay que sembrar las semillas, ¿no? Entonces, es un proceso de largo plazo. Ahora que nosotros tenemos ya varias comunidades que están cohabitando, etcétera, estas semillas empiezan a florecer y uno descubre, ¿cierto?, cómo, especialmente después del 19 de octubre, las vecinas, los vecinos, ¿cierto?, se han empezado a dar cada vez más cuenta de la profundidad de lo que ellos mismos venían haciendo, ¿no?, participando en las luchas, atreviéndose a salir a la calle, a discutir de tú a tú con las autoridades y a afirmar y apoyar su propia herramienta partidaria, no como algo allá lejano del partido de los no sé quién, sino como su propia herramienta. Entonces, esto es un proceso, por supuesto que está en proceso, y entonces va profundizándose de una forma lenta, pero que es firme, que el tiempo, en esta altura que estamos a punto de cumplir ya 14 años, el 16 de julio, nos está dando la razón. Ese era el camino, prácticas, ¿cierto?, de lucha directa, prácticas de negociación, etcétera, todo lo que ahí destacó el Lucho recién, ¿no? No sé si ya me pasé el tiempo, estoy bien. Un minuto, ya es que hice una síntesis tan apretada que ya parece que ya terminé. Pero bueno, básicamente era plantear esta macro mirada que sí me parece importante a propósito de lo que decía el Lucho. Si nosotros pensamos que se requiere justamente una perspectiva de la autogestión ampliada, que por ahí le hemos llamado compleja nosotros, pero en el entendido de que la autogestión las relaciones autogestionarias tienden a la expansión del tipo de relaciones que la constituyen. Entonces se profundiza, se diversifica y se articula, de tal manera que si tú tienes un horizonte político, esto alcanza grados como lo que pasa con los zapatistas, como lo que pasa en las comunas venezolanas, como lo que pasó en la Comuna de París, etcétera, etcétera. Entonces, al estar en el estómago, en este sociometabolismo que dice el Lucho, del monstruo, claro, lo va constriñendo y tratando de aniquilarlo, pero jamás ha podido acabar con él. Nos han hecho polvo, ¿cierto? Pero del polvo vuelve a renacer las flores. Entonces pensamos que es de la máxima importancia este cambio que se ha dado de pensarse como agentes subsidiarios, beneficiarios del Estado, a ser productoras y productores sociales del hábitat, o prefiguradores autogestionarios del hábitat. Bien, eso es lo que yo quería aportar.
Bueno, muchas gracias a Ignacio, a Luis también por sus palabras, por el respeto de los tiempos también, cosa que nos quede un espacio para poder empezar a dialogar, a conversar. Agradeciéndole a los tres sus presentaciones y sus provocaciones, que evidentemente tienen muchos puntos en común también. La idea es que ahora podamos abrir un espacio para preguntas, donde si hay algún estudiante que quiera plantear también su pregunta, puede hacerlo, lo puede hacer a viva voz, levantando su manito virtual y desmuteando su micrófono. Lo puede hacer también por el chat que está acá, interno, y nosotros vamos leyendo esas preguntas. Y la idea es poder también vincularlo con las preguntas que nos han llegado desde la plataforma de Facebook. Entonces, para ordenar un poquito la discusión, en general las preguntas que nos han llegado son todas preguntas abiertas, no están dirigidas específicamente a una de las organizaciones. Entonces, voy a ir comentando las preguntas que han llegado y la idea es que ustedes puedan ver cuáles de esas quieren tomar para poder profundizar un poco más, y hacemos una segunda ronda más acotadita en tiempos para que puedan referirse, insisto, a las preguntas que a ustedes les parezca más interesantes profundizar, porque son varias. Entonces, y así damos un ratito también para que el estudiantado vea qué es lo que quiere preguntar. Yo les voy a comentar algunas que han llegado. ¿Se escucha bien, cierto? Tenemos a Camilo Sánchez, ¿sí? Lo tengo acá, que tengo que cambiarme de página para poder leerlo. Camilo Sánchez, que pregunta: ¿qué opinión tienen de la propuesta de reactivación de la economía que presentó la Cámara Chilena de la Construcción, en donde se manifiesta una solución al déficit habitacional? Vinculada con esa, Camila Donoso también pregunta: ¿cómo ven ustedes el estado actual del proyecto de ley de integración social y urbana? Por otro lado, déjenme buscar por acá, que estaba. Felipe Valcárcel nos pregunta: ¿cómo consideran y evalúan el desarrollo y cambios del repertorio de acción y el aprendizaje histórico del MPL? Y también, ¿cómo ven la participación política de las juventudes en las acciones colectivas que provienen desde los comités y movimientos por los derechos de la vivienda? Danae Mlinars nos pregunta: ¿cómo les gustaría que fuera su participación en el proceso constituyente para poder plasmar sus visiones? Bueno, y además hay un montón de saludos que llegan desde muchas partes de Chile a ustedes. Pero esas son las 5 preguntas que tenemos desde el Facebook. ¿Puedo seguir yo, Daniela? Paula, dale nomás. Bueno, lo primero es agradecer a cada una de las presentaciones de los compañeras y compañeros acá presentes, también a toda la audiencia que ha estado participativa en este espacio. Y yo quería como hacer unas preguntas tal vez específicas, pero intentando ver si podemos dialogar los tres organizaciones, movimientos aquí presentes. Entonces, partir con Karina en particular, porque creo que es interesante retomar la cuestión de trabajo social y la relación con tu organización o con los movimientos o con los sujetos sociales. Entonces, quisiera desde tu formación, ¿cómo tú ves esa relación y sobre todo la relación en el ejercicio profesional, ¿no? ¿Cómo es posible dialogar con eso? Desde tu participación también como dirigente, como líder de la organización en la que estás. Eso en particular porque tú dentro de todos los invitados tienes esa formación que me interesa mucho también para dialogar con los estudiantes que están formándose ya en 4º año en este momento, están en 4º año de formación de trabajo social. Eso. Por otro lado, Nikki, tú volviste con una reflexión acerca bien polémica, bien interesante,
acerca de los movimientos sociales, ¿no? Sobre el concepto de movimiento social, y tú das cuenta de que es un concepto que plantea límites. Entonces, me gustaría hacerle la pregunta al resto de los compañeros que están acá, si coinciden con esa visión acerca del concepto de movimiento social, o lo incorporan desde otro lugar, hacen una reflexión desde otro lugar para entenderse como movimiento o como organización, etc. Quisiera ahí ver qué piensan ustedes. Y por último, si es posible, desde la perspectiva de ustedes, articular las luchas, las demandas con otras agrupaciones, con otros actores, sobre todo en el momento que viene, digamos, cada vez con mayor fuerza, consolidándose hacia la construcción de un nuevo proceso de cambio constitucional, pero sobre todo de un proceso de cambio de las relaciones sociales que queremos construir en Chile, ¿no? Entonces, por ahí son mis 3 cuestiones. Gracias. Sí, bueno, ahí hay un popurrí de preguntas. Va a ser muy difícil hacerse cargo de todas, pero por eso les planteamos que puedan ver ustedes cómo se pueden hacer cargo de algunas que les interese profundizar. Y la idea es que podamos de nuevo dar esa vuelta y que tengan entre 5 a 6 minutos para que puedan darle una vuelta a las preguntas planteadas. ¿Les parece si partimos, le damos en el mismo orden? Karina, si quieres empezar, cuando quieras. Ya. Bueno, gracias. Recojo las preguntas que Paula mencionaba. Bueno, en particular, como hacía referencia a mi experiencia también más personal de organizarme. Bueno, primero aclarar que no soy ni dirigente ni como líder en ese sentido de movimiento, sino que un poco también en la línea de lo que planteaban los compañeros, participo, me organizo en este movimiento. Dicho eso, ¿qué tiene que ver o cómo se articula con mi profesión? Yo y también pensé harto como en el día como que mencionar en relación a eso, porque si bien organizarse, y en muchos de los planteamientos uno puede escuchar como a la base lo que hay en lo que los 3 agrupaciones mencionamos, tienen que ver con el sentido de justicia, tal vez, de la vida digna, que son tal vez valores que subyacen también a la profesión, ¿cierto? Siento yo que cuando es trabajador social tiene como ese bicho que mueve la guata y por algo decide como estudiar esto en cierto sentido. Sin embargo, yo siento que hay una distinción entre el ejercicio como profesional formal, que tal vez uno puede hacer en tal vez las pegas. Yo asalariadamente trabajo en otras pegas, y ahí sin duda las organizaciones tienen mucho más límite, siento yo, para la transformación. No así lo que yo he experimentado organizándome en este tipo de espacios, en donde tal vez la posibilidad de transformación social se hace más carne, siento yo de cierta forma, porque fundamentalmente uno está participando como en el real sentido de la palabra, como muchos lo mencionaban los compañeros, como poblador, vecina, vecino. Este límite sujeto, profesional, usuario, participante, no sé, como queramos llamarle, en un proceso de intervención social, que es como lo que la carrera te enseña, cómo generar una intervención social en sus distintas dimensiones, escala. Siempre hay una distancia, ¿cierto? Una relación de poder. Organizarse tiene que ver con algo muy distinto, se sitúa, no sé si muy distinto, pero sí esa relación se diluye, o la idea es que se diluya, ¿cierto? Tal vez yo puedo tener ciertos conocimientos más técnicos, pero no por eso sé más que un vecino o una vecina, porque sin duda ellos tienen la experiencia vital de vivir el día a día, las necesidades se identifican desde ahí, se trabajan desde ahí, y también ir trabajando como trabajar un poco en esa posición de poder, ¿cierto? Para mí tiene que ver con otro tipo de experiencia donde uno va deconstruyendo también muchos saberes que aprendió profesionalmente. A veces es útil, como decía, como para negociar, no sé, con autoridades. Puede ser importante tener un cierto manejo, pero en muchas otras esferas no. Lo planteo, por ejemplo, algo que hemos conversado como movimiento específico en el territorio donde yo me organizo, que es la población La Bandera. Ahora, para como graficar esta experiencia, y también para decir lo que se me había olvidado mencionar en la presentación,
que era súper importante también, algo que ha surgido en este último tiempo, son la contención y en el fondo poder hacer contención fundamentalmente a las familias. Los comités de vivienda están compuestos principalmente por mujeres jefas de hogar, en nuestro caso, con hijos, y eso ha provocado harto estrés, hartos conflictos en temas familiares, y ahí también como de a poquito hemos podido ir generando algunas redes de apoyo. Todavía son experiencias como incipientes, pero también estamos tratando de ponerle una mirada también desde ahí como al cuidado y al autocuidado. En Huechuraba, que es otro territorio, ellos están un poco más armados con algunas redes de psicólogas y trabajadores sociales como más formal, donde les están haciendo este acompañamiento. En el caso mío y en la experiencia que traigo, en el comité donde yo me organizo, surge espontáneamente desde la propia necesidad armar una comisión, entre comillas, para poder ver todos estos temas que tienen que ver no con la vivienda propiamente tal, no con red de abastecimiento propiamente tal, sino que con las necesidades más emocionales, de contención, de bienestar, le pusimos, por ponerle un nombre que fuera como fácil también, como simple. Y en esta comisión participo yo y otras vecinas, y claro, en algún momento al principio yo dije, bueno, tengo ciertos conocimientos que podrían ser en cuanto al manejo de grupo, por ejemplo, que podría utilizar, pero vivir la otra experiencia, que es cómo todo lo que ha salido desde ahí tiene que ver con la propia iniciativa, sentido, necesidades, no solo necesidades, sino que también estrategias, soluciones de las vecinas que tal vez no son trabajadoras sociales, sin embargo, tienen saberes que son igual de válidos, y para estos momentos son demasiado útiles. Ahí mi rol es más bien como apoyar o ser una más simplemente como de ese espacio para poder apoyar a los vecinos y a las vecinas. Eso en cuanto como a la profesión, y no sé si creo que será la pregunta, no sé si... Sí, gracias, Karina. A menos que te quieras hacer referencia como a otras de las preguntas planteadas, si no, pasamos a los otros compañeros. Sí, tal vez en la de movimiento creo que era también otra pregunta como en relación a la distinción que hacía el compañero Niki. Sí, yo lo escuchaba él y me resonaba discusiones que hemos tenido en movimiento, porque claro, tal vez esta definición como tan clásica puede ser que claramente no nos representa, tal vez no nos detenemos en eso y nos quedamos con esto como más orgánico, para en el fondo entender por qué le pusimos movimiento, pero era para distinguir que pasaba de ser un colectivo a ser un organismo más amplio que estaba en distintos territorios. Buscamos ese nombre que es tal vez el que le hace más sentido, pero claro, sin duda no, con todas las limitantes que menciona, no nos consideramos como parte de eso acérrimamente, es más bien como para poder ponerle un nombre a esto. Muchas gracias, Karina. Niki, si quieres seguir, pero nomás. Ignacio me pidió seguir al que tiene que retirarse pronto. Así que dame la palabra. Perfecto. No hay problema. Gracias, Niki. Bueno, efectivamente me tengo que ir, así que disculpen, me hubiera gustado quedarme hasta el final, pero la lucha no para. Bueno, básicamente recoger la pregunta sobre la constituyente, ¿verdad? De cómo nos gustaría participar, y un poco ligándola con lo que preguntaba Paula, ¿cierto? Sobre las relaciones con otros actores. Nosotros pensamos que ahí está el corazón de las relaciones con todos esos actores que son las y los que luchan, la constituyente, ¿cierto? Y que para nosotros va más allá incluso que la realización de una genuina asamblea popular, que está lejos, bastante lejos, y mucho más allá que una cagada de convención constituyente como la que nos ofrecen, ¿verdad? Pero que sin embargo, en esta lógica del sin contra desde, nosotros estamos en toda la disposición de luchar también desde esa arena, ¿cierto? En este caso sería el desde de aquella convención, y el contra y sin. El contra, pues ahí quizás sería la asamblea popular, y el sin para nosotros es algo mucho más ambicioso, más grande. Nosotros hablamos y venimos trabajando pues hace 14 años ya en la FENAPO, igualdad, en esta lógica de lo que llamamos la vida popular y de los pueblos a una constituyente social, que básicamente lo que está señalando es que es un camino de articulación con todos esos otros actores, ¿cierto?, que están luchando, que están queriendo cambiar las cosas,
para constituir no solo un otro Chile, sino que en rigor pensamos que esto tiene que ser la patria grande, es decir, una constituyente ya nuestroamericana. Es una cosa de escala y de largo tiempo, así como tenemos una lucha contra, ¿sí? Y desde el Estado, tiene tres dimensiones, ¿cierto? Que es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y ahí uno va articulando, como decía, este pragmatismo y este utopismo, y al mismo tiempo la escala, lo local, el barrio, ¿cierto? El nivel nacional e incluso el regional, y quién sabe algún día, al menos a nivel del sur global, ¿no? Que se necesita un proceso permanente de deliberación sobre cómo vamos a seguir prefigurando el hábitat. Esto no se acaba, no se puede acabar con ir a votar y nos vamos para la casa y confiamos de nuevo en los representantes. Hay que hacer una articulación de dimensiones representativas y participativas permanentes. Bien, eso sería, y entonces aquí me despido, que les vaya muy bien, muchas gracias por la invitación y pues nos vemos en la protesta. Chao, Mercado. Muchas gracias, Ignacio. Chao, Ignacio, gracias. No sé si sigues tú, Niki, y después cierra Luis. Vamos. Vale, vamos. Bueno, hay hartas preguntas, así que me voy a referir a un par nomás. Camila preguntaba por la Ley de Integración Social y Urbana. Bueno, en primer lugar, plantear que es imposible que deje satisfecho a las organizaciones populares cualquier ley que no contemple su participación directa en la elaboración y ejecución de la ley. Nosotros entendemos que la democracia es o debería ser, incluso dentro de los parámetros burgueses, que exista participación ciudadana en el ámbito de la elaboración o de propuestas de leyes. En este caso, no hay ningún tipo de participación ciudadana. Hay simulacros, ¿cierto? Como que nos dejen exponer en la Comisión de Vivienda o que el Ministerio de Vivienda organice, después de que les tomamos el ministerio u otra repartición, una mesa de trabajo para recoger nuestras opiniones, pero sabemos que son simulados. Ahora no, tampoco se puede esperar más de este gobierno criminal, entonces eso en primer término. Sin embargo, creo que es importante aclarar algunas cuestiones de la ley de integración social. Bueno, fue ingresada el año pasado, ¿cierto?, por el gobierno. Gracias a la revuelta popular, la tuvieron que tirar para atrás, porque la revuelta para lo que sirvió antes de la llegada de la pandemia, entre otras cosas, fue para detener en seco la agenda neoliberal de Piñera. Entre esas agendas está esta ley de integración social. Creo que es importante retener que luego de los cambios que se le hizo en esta última entrada al Congreso de la ley, que no cambia mucho el escenario al cual nos enfrentamos sin la integración social. Lo que intenta hacer esta ley es legitimar algunas cosas que habían hecho los gobiernos pasados por decreto. Por ejemplo, que uno de los asuntos más polémicos de esta ley era que facultaba al Ministerio de Vivienda para modificar cuestiones relativas al uso de suelo, ¿cierto?, como para acelerar los procesos de construcción de proyectos habitacionales. Esto, si bien se legitima ahora por la ley, existe desde hace, no recuerdo bien, creo que el 2014, si mal no recuerdo, el decreto 56, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcción, donde ahí eso ya existe. La ley lo que tiene es que puede faculta a la municipalidad y a la estructura central a acelerar algunos procesos burocráticos que en otras circunstancias se demorarían años, ahora puede hacerse más corto. Pero abre la puerta para que esa misma aceleración de los procesos, los beneficiarios sean las inmobiliarias, que es lo que va a pasar y que es lo que ha pasado durante la democracia neoliberal. Que es que se flexibiliza, como flexibiliza en el mercado laboral, lo que está haciendo esta ley es flexibilizar el mercado inmobiliario en términos de que faculta al Estado para otorgar beneficio a estos llamados proyectos de vivienda integrados, a cambio de que el proyecto integre viviendas sociales. Sin embargo, la ley ni siquiera plantea el porcentaje de viviendas sociales. Entonces,
una inmobiliaria puede hacer el manso negocio diciendo que va a poner viviendas sociales y van a construir un proyecto de torre, ¿cierto?, para sectores medios, como les gusta llamar, y van a integrar unas 10 o 20 viviendas sociales y sería todo, y se ahorraron un año de burocracia y se embolsaron cientos de millones de pesos. Entonces, la ley, si bien plantea ciertos avances en términos de la aceleración de los procesos, ninguna organización popular fue consultada, y también flexibiliza y favorece al capital inmobiliario, básicamente. Y al otro que me gustaría referirme rapidito, una pregunta que se hacían sobre cómo nos gustaría participar en el proceso constituyente. Bueno, evidentemente el proceso constituyente, entre comillas, o más bien proceso constitucional que se inventó a propósito del acuerdo entre algunos partidos políticos y el gobierno que está a punto de caer en noviembre pasado, y que dicho sea de paso salvó esa caída, ese acuerdo espurio a espaldas de la ciudadanía entre algunos partidos políticos y el gobierno. Ahí, ¿cierto?, se generó una planificación del proceso constituyente, más allá de que ese proceso no responda, ¿cierto?, y haya sido hecho a espaldas de la ciudadanía. A lo que nosotros, por lo menos antes de la pandemia, habíamos concordado la organización, era empujar el plebiscito, ¿cierto?, porque más allá del proceso particular en sí, es necesario, en términos del movimiento popular y de la clase popular en general en Chile, derrotar a la derecha y a las fuerzas reaccionarias por un amplio margen en ese plebiscito, que demuestre que el pueblo chileno tiene la conciencia suficiente para darse cuenta de que no podemos seguir viviendo una democracia, como la llaman ellos, cuya carta fundamental fue impuesta por el gorila. Entonces, eso en primer lugar. Lo que queremos hacer es empujar el proceso lo que mayor se pueda para que las fuerzas populares, las voces populares puedan estar representadas de alguna forma en el proceso. Pero tiene sus limitantes, evidentemente, pero tampoco es solo una derrota, sino que también representa un avance no solo en la acumulación de fuerzas de parte de las clases populares, sino que también un avance en términos de la lucha ideológica a nivel social. Todo lo que se avanzó, pero sin olvidar que fue gracias a la revuelta y en ningún caso gracias al acuerdo espurio de esos partidos políticos. Eso. Gracias, Nicky. Luis, tienes la palabra. Gracias. Bueno, partir diciendo, bueno, gracias al Nicky que le dio la pasada al Nacho que se tenía que ir. Se agradece el gesto. Y por otro lado, compartimos un montón lo que han dicho los compañeros, la compañera también. Por lo tanto, no creo que tenga mucho que agregar sobre la pregunta del proyecto de ley de integración social urbana. Había alguien que preguntaba sobre la propuesta de reactivación económica de la Cámara de Comercio. Bueno, es súper claro que cualquier iniciativa que le dé dinamismo al sector de la construcción sí va a representar, en términos del análisis económico, reactivación, porque es un sector que mueve mucha plata y mueve mucho trabajo. El tema es que no hay que ser tan político ni siquiera, no hay que tener tanta formación política como para entender que cualquier propuesta que venga a la Cámara de Comercio es una propuesta que va a favorecer a los poderosos de ese gremio. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado proyectos de gran escala, como por ejemplo donde está la comunidad Inti Raymi en Las Torres, en Peñalolén, pero nosotros también hemos desarrollado proyectos y estamos desarrollando proyectos habitacionales de pequeña escala, y ahí nos damos cuenta de que esos proyectos de 14 viviendas, 16 viviendas, 18 viviendas, 30 viviendas, no le interesan a la Cámara de la Construcción. No son atractivos porque a ellos lo que les interesa es la producción en masa y en serie de viviendas lo más baratas posible. Y nosotros somos un cacho para ellos. Porque les vamos a discutir el diseño de las casas, porque les vamos a fiscalizar la construcción, vamos a fiscalizar las vecinas, sobre todo fiscalizan en terreno que no se salga ni un saco de cemento de la construcción, para que no haya una merma en la calidad de las viviendas. Entonces,
también incluso hasta para eso hemos tenido problemas, porque no son muchas las constructoras que están dispuestas a trabajar ahí. Por suerte tenemos una constructora que es una constructora amiga, digamos, porque todavía no hemos podido desarrollar nuestra propia constructora, que es un objetivo a mediano plazo. Por lo tanto, o sea, el análisis de esa propuesta de reactivación económica va en la misma línea de lo que decía Niki sobre el proyecto de integración social. Y ahí es donde hay que entender que la lucha por la vivienda, si bien bajo un prisma quizás más, no sé, marxismo medio ortodoxo o en mi detenido perspectiva mal entendido, puede ser como una lucha periférica, porque si nos fuéramos en esa, quizás los trabajadores del cobre y quizás los de planta serían como el único sujeto revolucionario posible acá en Chile, pero no. La lucha por la vivienda, cada metro cuadrado que se disputa es un metro cuadrado que está en disputa en la lucha de clases. Y por lo tanto cada metro cuadrado que recuperamos para vivienda popular, ojalá autogestionada, es un metro cuadrado que se suma a los intereses de nuestra clase. Preguntaban por la participación política de las juventudes. Ahí se producen varias cosas interesantes. Primero que los comités nuestros en general, bueno, coincidimos con que hay una preponderancia de la participación femenina. De todas maneras, las compañeras son las que la llevan en los comités, o por lo general. Y se da que igual hay una participación, hay un componente importante de jóvenes dentro de los comités. Y ahora, luego del 19, o sea, del 18 de octubre, las juventudes se están notando más aún, sobre todo en lo que tiene que ver con las acciones de protesta. Por lo tanto, probablemente es esperable que tomen una preponderancia mayor. La niñez, las niñas y niñas, han adquirido también dentro del movimiento un papel bien protagónico, sobre todo en las comunidades que están hablando juntas. Por ejemplo, en INTIMI hay una asamblea de niños y niñas que funciona, que toman sus propias decisiones, que desarrollan sus propios proyectos y que están súper activos. Quizás ahora no se pueden juntar presencialmente, pero han venido desarrollando un trabajo súper interesante y por lo tanto también es esperable que esas prácticas vayan creciendo. Nos preguntaban también por cómo cambios o evoluciones en las prácticas políticas del MPL. Y nada, pues sobre eso decir que lo hacemos perfecto. No, mentira. Hacemos o sea, nos equivocamos permanentemente, pero por suerte hemos podido generar instancias de aprendizaje, autocrítica que han podido permitirnos ir como entendiendo las diferentes acciones de desarrollo político. Estamos contentos porque si bien estamos en una crisis social, económica, el crecimiento de todas partes de las prácticas autogestionarias, de la red de abastecimiento, de las ollas comunes, de todo lo que hemos visto surgir con más fuerza desde el 18 de octubre, para la pandemia y todo, nos dan la razón en un proyecto político, pero no es que nos estén dando la razón a nosotros, no es que pensemos que la asamblea del territorio no sé cuánto dijo, el MPL tenía razón, para nada. No se trata de eso, pero sí nos pone contentos y contentas porque es un avance en una convergencia política, política en lo profundo, no política en el sentido de adherir a un mismo partido o a una misma coalición, sino que en el desarrollo de prácticas políticas con un horizonte emancipador. Y en ese sentido, creemos que por lo menos las líneas gruesas podemos entender que hemos ido avanzando por buen camino. Y otro cambio relevante tiene que ver con el pasar de ser un movimiento compuesto principalmente por gente sin casa, a pasar a ser un movimiento con un componente fuerte de ahora gente con casa, independiente de que se mantienen muchos comités que todavía están luchando por su vivienda. Eso, o sea, seguimos siendo un movimiento de lucha por vivienda, pero ya también somos un movimiento que un porcentaje relevante ya está habitando sus propios proyectos que desarrollaron y que son luchas de 10, 12 años,
Y en ese sentido, también podemos ser autocríticos. O sea, hoy día nos aparecen temas como que si queremos desarrollar las prácticas autogestionarias, los proyectos de vivienda no tienen, por ejemplo, no conocemos ningún proyecto de vivienda hoy día en Chile que tenga espacios para el desarrollo de cooperativas de trabajo, por ejemplo. No hay espacios comunes donde, por ejemplo, la comunidad pueda tener su panadería, su lavandería, un taller para diferentes cosas. A lo más contamos con sedes sociales, con espacios comunes, con juegos, con equipamiento, pero nunca le habíamos dado la vuelta a que hoy día la lucha por recuperar terrenos para la producción popular de la economía, autogestionaria ojalá, todavía no desarrollamos esa lucha. Entonces, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta de eso, nos empezamos a dar cuenta con esta crisis, por ejemplo, de la pandemia, de que vamos a necesitar desarrollar en los futuros proyectos y en los que ya están construidos, ver cómo metemos el tema de la soberanía alimentaria, cuando vamos a tener nuestro propio espacio para producir nuestros propios alimentos, y así. Entonces creo que es interesante porque el desarrollo de la práctica política nos va poniendo desafíos que en algún momento ni siquiera lo habíamos visualizado y que de repente se te aparecen como una necesidad central, relevante, y que también te desafía a desarrollar nuevas luchas y pensar cómo vamos a pelear por eso. Ya no voy a alargar más, después si es que hay tiempo podemos seguir con otras cosas. Muchas gracias, Luis. Bueno, abrimos un último momento por si alguno de nuestros estudiantes quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Si no, bueno, insisto, pueden pedirlo con la manito virtual o escribiéndola acá en el chat. Si no, les pediría una arenga final de 1 minuto para ir cerrando. Algo que quieran compartir en este escenario tan complejo que estamos viviendo también, pues, con esta situación de pandemia y de encierro que pareciera que muchas veces aleja la posibilidad del estallido 2.0, pero queremos escucharlo a ustedes desde su experiencia y sus territorios antes de cerrar, para cerrar precisamente arriba, con un horizonte más de esperanza. Eso solo estoy revisando si es que no había otro comentario más en la página, pero claro, más allá de los saludos, ¿no? Entonces, eso, para cerrar les pediría un comentario final, una arenga final, en 1 minutito. ¿Quién quiere empezar? Ahora lo dejamos libre. Ahora no va el cachipún que hizo el Nicky al comienzo, no se vio en pantalla, pero hizo un cachipún, hay que decirlo. Yo puedo partir. Más que una arenga para la revuelta 2.0, ¿cierto? Que estamos todos esperándolo. Quisiera dirigirme a las estudiantes y los estudiantes del curso. En primer lugar, agradecerles por la invitación y plantearles que los espacios del movimiento de pobladoras y pobladores y de nuestra organización en particular están abiertos para quien quiera organizarse y luchar. No solo un trabajador o trabajadora social es requerido en nuestros comités por su actitud profesional, sino que lo que se espera, yo creo que tiene que ver con la pregunta que hacía Paula al principio de cómo se relaciona la profesión con el movimiento social. En primer lugar, se relaciona en términos personales, creo yo, pues, con el compromiso que cada una de nosotros y nosotras pueda entregar a la organización, pero sin perjuicio de eso, en los comités de vivienda son súper necesarios y necesarias las trabajadoras sociales. Hay mucho en lo que pueden aportar. Como comité nosotros le hacemos gran parte de la pega al gobierno en términos de la gestión de la información de las familias y ese tipo de cosas. Entonces, eso, pues, agradecerles y dejarles invitadas a las futuras trabajadoras sociales a acercarse a la organización popular. Pueden aportar y mucho al desarrollo del movimiento popular en general. Eso.
Gracias, Niki. No sé si Karina, ¿querías darle tú o le doy yo? ¿Le doy? Dale nomás, Luis. Ya. Bueno, como compartir las palabras de Niki, por supuesto, y no para ponernos a pelear qué estudiante se viene para acá o para allá, sino que porque de verdad son necesarias todas las manos, todas las personas. Nosotros, ¿cómo se llama? Nos damos cuenta de que cada triunfo, cada avance que logramos nos plantea más tareas. O sea, hasta ahora no ha habido ninguna cuestión que le podamos haber hecho el ticket y digamos, ya, ahora se acabó esto. O sea, se le puede poner el ticket a que entregaste un conjunto de viviendas, pero una vez que lo entregaste, los desafíos se te multiplican. Entonces, por supuesto que son todas y todos bienvenidos en la construcción y también pues, en la construcción de un horizonte amplio. Ya independiente de cuál sea la organización, de cuál sea la militancia que elijan, pensar como la profesión como una posición de combate también, permanente, independiente que muchos y muchas nos tenemos que desdoblar, como contaba Karina en un comienzo, entre el trabajo remunerado y el trabajo militante, que muchas veces son hasta opuestos, pero igual es relevante. Y para cerrar brevemente, como había una pregunta de las que hizo Paula respecto a la articulación con otros actores, yo creo que eso es importante. Pues, suena a lema de estos que venden fácil, pero para nosotros de verdad que nuestro aliado es el pueblo, los pueblos. Por lo tanto, nuestro horizonte de articulación siempre va a estar primordialmente enfocado hacia allá. Pero como entendemos nuestra práctica política con las tres dimensiones que mencionábamos, del sin, contra y desde, también entendemos que tenemos que de repente incluso meternos en alianzas que van más allá de lo que nos gustaría. O sea, fuimos parte del Frente Amplio, tenemos harta experiencia ahí, lo pasamos mal la mayor parte del tiempo y al final ya nos tuvimos que salir porque era insostenible. Pero eso no quita que uno pueda ir haciendo alianzas puntuales según los temas que se puedan producir convergencias. Es decir, si tenemos que generar un movimiento por la vivienda, por la ciudad, por supuesto que no necesitamos todos estar de acuerdo en todo. No necesitamos que todos firmemos una carta de declaración de principios en la cual vivienda digna, vida digna, UCAMA, UMPL y los de allá estemos todos de acuerdo en todo y tengamos que caminar para todas las cosas juntos. Pero sí al menos podemos encontrar esos puntos de convergencia. Por los planos de acción que tengamos. Nosotros pensamos que vamos a tener aliados que van a caminar con nosotros en un horizonte estratégico y hay otros con los cuales vamos a ir caminando para cuestiones tácticas o puntuales y en las cuales lo relevante es analizar cuál es el beneficio para la clase. Si al final aquí los movimientos, los partidos van a pasar, pero lo que va a permanecer es la clase popular y la necesidad de liberación. Eso. Muchas gracias, Luis. Karina, cuando quiera. Súper. Sí, me sumo a las palabras de mis compañeros ahí. Agradecer el espacio y como últimas palabras, bueno, como el escenario en el que estamos, yo creo que estamos sin muchas certezas, más incertidumbres que certeza en cuanto al escenario en que nos vamos a enfrentar después de esto en términos de la misma realidad de los pobladores, pobladoras en torno a que nosotros nos organizamos, las condiciones de vulnerabilidad, de pobreza seguramente van a ser mucho mayores y en ese sentido se vienen mucho más desafíos y entonces también ahí el llamado me sumo al dato que pasan también los otros compañeros ahí. Siempre están abiertas las puertas para quienes quieran ponerle energía a este tipo de iniciativas. Ahí si buscan en Facebook o en Instagram Movimiento Solidario Vida Digna, es fundamental, esto es a pulso, la energía vital que cada quien quiera poner a un proyecto transformador es fundamental y yo creo que va a ser mucho más necesaria ahora con lo que se viene. Eso fundamentalmente. Tenía más ideas, pero se me fueron, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias, Karina. Parece que Yerko quería comentar algo. Yerko, dale nomás.
No, más que nada quería dar un comentario, o sea, que igual agradezco que se abran estas instancias para que la gente, no solo en Chile, porque como veíamos, tenemos en todas partes gente que se une a esto y que puedan entender y puedan participarse. Más que nada, yo lo que llamo es a una unión, que se vio en la revuelta y se ve ahora que ya va más allá de partidos políticos, que de izquierda a derecha, que todos somos uno. Y al fin y al cabo, todos somos Chile y la mayoría en Chile es clase media. Nadie es de plata acá y que todos nos unamos para poder avanzar a un país que progrese y a un país que produzca, que más que nada no sigamos esclavizados como hasta el día de hoy y que ahora con la pandemia más se nota, que nos podamos unir para la revuelta, que si ya lo hicimos un día en el cual pudimos unir en la Plaza de Dignidad, que no es una plaza grande, pudimos unir a más de 2 millones de personas, yo creo, porque las cifras del gobierno no siempre son reales. Podemos hacer que se una más gente, que podamos ir todos hacia el mismo horizonte, porque al fin y al cabo, como dice la canción de La Jaiba, estamos todos juntos. Más que nada eso, que dar fuerza al movimiento social, que la gente se levante, alce la voz y que lo haga sin miedo, porque aquí ya el miedo se perdió, no hay miedo. No hay miedo contra nadie ni contra nada, porque nosotros tenemos que seguir hasta que se logre un Chile igual para todos, un Chile lindo, un Chile en el que todos tengamos ganas de vivir tranquilos, porque al fin y al cabo hoy en día nadie puede vivir tranquilo. Si no te roban los ladrones, te roban, o sea, si no te roban los ladrones callejeros, te roban los ladrones de cuello y corbata, entonces al fin y al cabo uno no vive en paz, por ningún lado, porque todos lados te roban y eso más que nada, que hay que levantarse para poder lograr un país más justo, con salarios dignos, con viviendas dignas, que es el foco de esta conversación, con todo, que vivir en paz más que nada, que es lo que se pide. Eso, simplemente. Fuerza a todas las personas que en este momento la están pasando mal y a los que la están pasando bien, igual fuerza, porque de alguna u otra manera todos la pasamos un poquito mal en esta situación de pandemia. Y que nos veremos pronto en la calle, como dijo ahí un compañero, nos vemos en la protesta y a darle con todo, eso. Gracias, Yerko. No sé si Paula quieres comentar algo para cerrar. Sí, bueno, gracias Yerko por participar con tu palabra, especialmente agradecer a Niki nuevamente, a Karina, a Luis y también a Ignacio que nos tuvo que abandonar antes. Y yo quería decirles a los estudiantes especialmente que la vinculación de trabajo social con los actores, los sujetos, el movimiento popular, social, viene de hace bastante tiempo y especialmente tuvo fuerza en el periodo de la reconceptualización en Chile, que fue más o menos desde el 67, 68, donde se vinculó fuertemente a las demandas y a las luchas de los actores, de los pobladores, de los trabajadores. Y en ese sentido, en ese momento histórico, también trabajo social hizo un viraje, tanto en su formación, en cómo concebir esta profesión. Se hizo grandes preguntas. ¿A quién le servía el trabajo social? Y ahí lo que se respondía es que el trabajo social no quería seguir sirviendo a los intereses de los privilegiados. Por lo tanto, ese periodo histórico que fue truncado con el golpe cívico-militar en Chile no se volvió a retomar. Y yo creo que hay una historia y hay una suerte de vinculación a ese momento histórico de una profesión que como categoría profesional se hizo esas preguntas, que hoy día sin duda trabajo social en Chile debemos volver a preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los énfasis que queremos hacer en la formación? ¿Cuál es el énfasis que queremos dar a la universidad? ¿Cuál es el énfasis que queremos hacer a partir de la generación de conocimiento? ¿A quién va a servir la generación de conocimiento que nosotros como profesión estamos generando, ¿no? Que estamos construyendo colectivamente, tanto con los estudiantes como ojalá, con todos los actores sociales que se preguntan y quieren otra sociedad, ¿no? Con esto quiero cerrar, pero también invitar que la próxima semana tenemos un nuevo invitado, que es Luis Mesina, que ustedes lo conocen, me imagino muy bien, Luis Mesina, y la conversación que hemos puesto en esa sesión tiene que ver con trabajo, capital financiero y seguridad social.
Entonces, los invitamos a que volvamos a encontrarnos a las 5:30 el próximo viernes para seguir este ciclo de conversación y sobre todo hacer énfasis también a nuestros estudiantes a que escuchemos las invitaciones que han hecho acá los compañeros, a que conozcan más los movimientos, a que conozcan más las organizaciones populares, y que, bueno, trabajo social tiene algunas herramientas, como dice Karina, no todas, ni todas son tan buenas, pero las que tenemos pueden ponerse al servicio de las demandas de las organizaciones, de los movimientos y de los actores sociales. Así que ese es también un llamado importante que yo creo que es necesario decirlo en este curso, que son pocos los cursos de trabajo social que ponen este tema como central en su currículum de formación. Así que gracias, y gracias también a Daniel, que hizo aquí de locutor y de moderador, y bueno, y ayudó en la cuestión técnica también, junto a Natalie, que está por detrás, y que ha sido muy importante en este espacio de levantar este ciclo de conversatorio. Así que muchas gracias, Natalie. Eso por mi lado. Gracias, Paula. Sí, eso, para la gente que está viendo también, que no es del curso, esto está en el marco de un curso de formación de trabajo social en la Universidad de Chile, que se llama Sujetos y Movimientos Sociales, y decidimos abrir precisamente esta segunda parte del curso, que son conversatorios con organizaciones sociales y populares en torno a diferentes temáticas, y vamos a estar así por lo menos 6 semanas más. Siempre pensamos que esto lo íbamos a hacer los días viernes en Plaza Dignidad, pero bueno, la pandemia nos obligó a traspasarlo a los días viernes por Zoom. Pero como sea, bueno, estamos tratando de generar estas instancias de diálogo. Así que eso, quedan todos, todas y todos invitados para el próximo viernes a seguir con la conversa. Muchas gracias, Niki, Karina, Luis, al Ignacio también, por aceptar la invitación. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos.